Muy bien, entonces el conducto inguinal, esto es para que lo recuerden, las paredes. La anterior, la aponeurosis del oblicuo mayor, no tiene mucha importancia. La posterior está formada por fascia transversalis. Ahí agreguen, ahí se encuentra el triángulo de Hasselbalch. ¿Ok? Es muy importante recordar el triángulo de Hasselbalch. En la parte inferior tenemos al ligamento inguinal y el techo o la pared superior es el oblicuo menor y el transverso, que juntos forman el tendón conjunto. ¿Ok? Tiene dos orificios, el anillo inguinal superficial formado por oblicuo mayor no tiene mayor importancia, el anillo inguinal profundo formado por fascia transversalis y las arterias o los vasos epigástricos. Muy bien, esta fue pregunta de examen. Por ejemplo, la 47 dice el tendón conjunto está formado por la fusión de las aponeurosis del músculo transverso y oblicuo menor, oblicuo mayor, dorsal ancho, recto anterior o pectíneo. Habíamos dicho que era el transverso y el oblicuo menor, pues, ¿no es cierto? Ambos forman el tendón conjunto. Muy bien, la 48, pregunta de examen. También en la mujer el contenido del conducto inguinal es el ligamento redondo, la glándula de Bartolino, los vasos femorales, los vasos gonadales o el músculo cremaster. El ligamento redondo, pues, ¿no es cierto? El ligamento redondo. En el varón es el cordón espermático, no se olviden, el cordón espermático. En el varón, en la mujer, el ligamento redondo. La 49 dice el triángulo de Hasselbalch se encuentra en el orificio inguinal superficial, el piso del conducto inguinal, la pared posterior del conducto inguinal, el techo del conducto inguinal o el anillo inguinal profundo. Era en la pared posterior, ¿no es cierto? La pared posterior. No se olviden, por este triángulo de Hasselbalch salen las hernias inguinales directas. Muy bien, la pregunta 50 dice, en la pared abdominal anterolateral, la línea semilunar se encuentra en el borde superior del abdomen, el borde posterior del oblicuo mayor, el borde lateral del estuche de los rectos, la línea media o el borde superior del ligamento inguinal. La pared anterolateral del abdomen se encuentra formada por dos grupos musculares, los rectos anteriores que están hacia adelante y los músculos anchos que están hacia los lados. ¿Ok? Los músculos anchos son el oblicuo mayor, el menor y el transverso. Y hacia adelante están los rectos anteriores. El límite entre los rectos anteriores y los músculos anchos se le llama la línea semilunar. Entonces, acá les preguntan, en la pared abdominal anterolateral, la línea semilunar se encuentra en el borde lateral del estuche de los rectos. Vamos a ver qué cosa es eso. Esta imagen muestra a la izquierda el músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Uno a cada lado. Van a ir desde la caja torácica hasta la rama horizontal del pubis y tiene la característica de tener tendones intermedios, ¿ok? Cada cierto tramo. En la línea media, las aponeurosis que lo forran, ¿no? Que le forman un estuche, que vamos a ver más adelante, y su misma aponeurosis se fusionan, todas las aponeurosis, y forman la línea alba. ¿Ok? Así se llama. La línea alba está en el centro del abdomen. Por la línea alba se hacen las incisiones medianas cuando se quiere acceder al abdomen mediante una laparotomía. En el borde externo del músculo recto anterior vamos a encontrar la línea semilunar. ¿Ok? La línea semilunar entonces está en el límite entre el recto anterior y los músculos anchos. ¿Ok? Esta es una vista lateral, donde vamos a tener la aponeurosis que está cubriendo a los rectos, que está en blanco, y el músculo oblicuo mayor. La zona donde cambia de muscular a aponeurosis los músculos anchos corresponde al borde externo del recto anterior del abdomen, y esa es la línea semilunar. O sea, la línea semilunar está entre el recto anterior y los músculos anchos del abdomen. Este es el límite de la línea semilunar. ¿Ok? Entonces, los músculos anchos del abdomen habíamos dicho que son tres: el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso.
¿ok? Los tres músculos anchos van a fusionar sus tendones y van a formarle un estuche a este músculo, al recto anterior. Van a formarle una especie de sobre en donde lo vamos a encontrar. Este estuche o sobre tiene una distribución particular en la parte superior y en la parte inferior. Si ustedes hacen un corte a nivel superior y uno a nivel infraumbilical, va a tener distinta distribución, ¿ok? Esta es otra imagen, ¿no es cierto?, del abdomen. Tenemos acá los músculos anchos. Solamente vemos el oblicuo mayor. Debajo está el oblicuo menor y más abajo, más profundo, está el transverso. Estos músculos se van a volver aponeurosis conforme se acerquen a la línea media. ¿Y dónde van a transformarse en aponeurosis? En la línea semilunar, que es lo que nos han preguntado. Y la línea semilunar no es otra cosa que el límite entre el recto anterior, que está acá en el estuche, y los músculos anchos, pues. Muy bien, si ustedes hacen un corte transversal en la parte superior del abdomen y otro en la parte inferior, las aponeurosis que envuelven a los rectos anteriores van a ser distintas. En la parte superior del abdomen, como ven acá, tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Acá tenemos los dos rectos anteriores. La aponeurosis del oblicuo mayor llega a la línea semilunar, que está acá, y luego pasa por delante del recto anterior hasta fusionarse con la del lado opuesto en la línea alba, que está en el centro. El oblicuo menor, que está debajo, llega a la línea semilunar y se divide en dos partes su aponeurosis. Una pasa por delante del recto anterior y otra pasa por detrás del recto anterior hasta llegar a la línea alba. El transverso, que es el músculo más profundo, su aponeurosis llega a la línea semilunar y pasa por detrás del recto anterior hasta la línea media o hasta la línea alba. En cambio, en la parte inferior del abdomen, como ven acá, todas las aponeurosis, tanto del oblicuo mayor como del oblicuo menor y del transverso, pasan por delante del recto anterior del abdomen. Ya ninguna pasa por detrás. Esa es la diferencia que hay entre la, digamos, morfología de la pared anterolateral en la parte superior y la parte inferior. De ahí se sostiene y se hace, ¿no?, y se practica que las líneas o las incisiones, perdón, por debajo del ombligo, por ejemplo, la incisión de Pfannestiel, la incisión de Rocky Davis, pueden cerrarse en un solo plano y ya no suturar el peritoneo. ¿Por qué? Porque la conformación por debajo del ombligo, la aponeurosis que le da el sostén a la pared abdominal, todas pasan por delante del recto anterior y solo basta suturar esa aponeurosis. En cambio, en la parte superior sí se debe suturar en dos planos, o sea, el peritoneo junto con la hoja posterior y finalmente la hoja anterior, ¿ok? Por eso es que los que van a hacer, por ejemplo, ginecología, muchos ginecólogos actualmente no suturan el peritoneo cuando hacen una cesárea o hacen una incisión de Pfannestiel. De frente suturan la aponeurosis, ¿no? Y no hay mayor incidencia de ventraciones ni de dehiscencias de la sutura. Muy bien, la 51 nos dice: en la región inferior de la pared anterior del abdomen, la pared posterior del estuche de los rectos está formada por el recto mayor, la aponeurosis del transverso, la fascia transversalis, la aponeurosis del oblicuo mayor o la aponeurosis del oblicuo menor. ¿Por qué estará formado? No, solo está formado por fascia transversalis, pues. Volvamos al gráfico. Este es en el tercio superior y este es en el tercio inferior, ¿no? En el tercio inferior todas las aponeurosis pasan por delante. La línea punteada es la fascia transversalis y la línea continua en negro es el peritoneo. Les preguntan en la parte inferior del abdomen. Si todas las aponeurosis pasan por delante, solamente nos queda la fascia transversalis y el peritoneo, que están formando la hoja posterior del estuche de los rectos, ¿ok? Entonces la respuesta acá es fascia transversalis nada más.
Muy bien, vamos a hablar ahora de los órganos intraabdominales. Primero vamos a hablar algo de lo que son el hígado y las vías biliares, ¿no? El hígado como tal, vamos a verlo más adelante, es un órgano que anteriormente se dividía de acuerdo a su morfología en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Actualmente se divide en segmentos. Cada segmento es una unidad anatómica y funcional en el hígado. Uno puede sacar un segmento y el resto del órgano va a seguir funcionando sin ningún problema. Ahora, al hígado llegan dos vasos importantes, la vena porta y la arteria hepática. Esta vena porta y la arteria hepática van a dividirse de manera similar. La vena porta se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La arteria hepática igual, y viajan juntas. La rama derecha se va a subdividir al igual que la rama derecha de la arteria hepática. Ambos vasos, tanto la arteria como la vena y sus ramas, van a estar acompañadas de su respectivo conducto biliar, los cuales van a formar canalículos primero, luego conductos mayores, luego conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Ambos se van a fusionar, van a formar el conducto hepático común, que se va a unir al conducto cístico que viene de la vesícula y forma el colédoco. ¿Ok? ¿Qué debemos recordar de estas vías biliares? De las vías biliares debemos recordar que se las divide en dos partes, la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal está formada por los conductos hepáticos, el hepático común y el colédoco. ¿Ok? Y la vía biliar accesoria es la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Por qué se llama accesoria? ¿Por qué se llama principal? Se llama accesoria porque ustedes pueden sacar la vía biliar accesoria y el paciente problemas mayores no va a tener. En cambio, si se secciona, se lesiona o se extrae la vía biliar principal, esta debe ser reconstruida, ¿ok? Para que sea compatible con la vida. Si no, el paciente fallece, ¿no? El sistema biliar entonces, no se olviden, se divide en dos partes. Vía biliar principal formada por los hepáticos, el hepático común y el colédoco. Y la vía biliar accesoria formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Muy bien, la pregunta 52 nos dice, la triada portal está ubicada en el ligamento hepatoduodenal, en el epiplón gastroesplénico, en el ligamento hepatogástrico, en el ligamento hepatoesofágico o en el omento mayor. ¿A qué le llaman la triada portal? Le llaman también a eso el pedículo hepático. ¿Ok? Le llaman también el porta hepatis. Esos tres nombres tiene. La triada portal está formada por la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar. ¿Ok? Esta es la triada portal, como ven acá. Vena porta atrás, arteria hepática y vía biliar, que está en verde. A eso se llama la triada portal. Son las estructuras que entran al hígado o salen de este. Muy bien, entonces les están preguntando, la triada portal está ubicada, ¿dónde se ubica? En el ligamento hepatoduodenal, el epiplón gastroesplénico, el ligamento hepatogástrico, el ligamento hepatoesofágico o el omento mayor. La triada portal, como ven acá, se encuentra entre el estómago, que aquí se ha sacado, y el hígado. En esa zona existe un epiplón, que es el epiplón gastrohepático. Ese epiplón gastrohepático tiene dos partes. Una parte que es la parte flácida, como ven acá, que es media transparente, y una parte que es densa. Esta parte densa se llama el ligamento hepatoduodenal. Eso han preguntado. Esto han preguntado en el penúltimo examen, creo, de residencia. ¿Dónde está la triada portal? Se encuentra en el ligamento hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal es parte del epiplón gastrohepático, ¿ok? Que tiene dos partes, una flácida y una densa. La densa es el ligamento hepatoduodenal. Ahora, ¿por qué han preguntado esto? ¿Por qué es importante saber esto? Por el ligamento hepatoduodenal pasa la triada portal. La triada portal está formada por vena porta, arteria hepática y vía biliar. Cuando existe, por ejemplo, un sangrado masivo en el hígado producto de un traumatismo,
un herido de bala, un acuchillado o un trauma abdominal cerrado, o cuando se va a operar un tumor hepático, o cuando se está operando la vesícula o el hígado y hay un sangrado incontrolable, uno lo que puede hacer es presionar el ligamento hepatoduodenal. Al presionar el ligamento hepatoduodenal va a presionar la arteria hepática y la vena porta junto con la vía biliar. Al presionar esos dos vasos, la vena porta y la arteria hepática, dejan sin circulación, sin vascularización temporal al hígado. A esa maniobra se llama la maniobra de Pringle, ¿ok? Es útil cuando hay sangrado masivo a nivel hepático. Y por eso es importante recordar. Han preguntado antes sobre la maniobra de Pringle, ¿ok? Ahora más recientemente han preguntado sobre dónde está ubicado esta tríada portal. En el ligamento hepatoduodenal, ¿ok? No se olviden de ese dato. Muy bien, este es el pedículo hepático, como les había dicho, ¿no? Las tres estructuras: la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar, ¿no? Vena porta atrás, arteria hepática adelante y a la izquierda, y a la derecha y adelante la vía biliar principal, ¿no? Pedículo hepático, porta hepatis o triada portal es su nombre. Muy bien. Habíamos mencionado ya que la vena porta, la arteria hepática ingresan al hígado y se empiezan a dividir y subdividir y subdividir. Vamos a seguir en el gráfico a la vena porta. La vena porta se divide en dos ramas, una derecha y una izquierda. ¿Ok? La rama izquierda, que es esta que está acá en el gráfico, se va a dividir en dos. Una rama lateral que se va hacia atrás y a la izquierda, y una rama que le llaman la paramediana, que va a ascender paralela al eje del hígado, ¿ok? Por eso se llama paramediana. En este caso es la paramediana izquierda. Tenemos la rama derecha de la vena porta. La rama derecha de la vena porta se divide también en dos ramas. Una rama lateral derecha que se va hacia los segmentos más externos, y una rama que asciende, que es la paramediana, en este caso derecha. ¿Ok? Igual la arteria hepática se va a dividir en dos ramas, va a tener su paramediana, su lateral, su paramediana, su lateral correspondiente. Estas, la arteria y la vena porta y la arteria hepática, van a imbrincarse con las venas suprahepáticas, que generalmente son tres: una derecha, una izquierda y una central. La central se dice que a veces es un grupo de venas, pero la mayoría de veces se ve como una vena media, una vena suprahepática media. ¿Qué más o menos hace? Cuando tenemos la vena porta se divide en dos ramas, ¿no es cierto? Cada una se divide y se subdivide. Las venas suprahepáticas son tres, ¿ok? Y lo que hacen es esto, se confusionan. La media, la derecha y la izquierda se imbrincan con la rama derecha y la izquierda de la vena porta, sin esto, lo que está en el gráfico. En base a esa división de la vena porta, la arteria hepática, y la imbrincación que tienen con el drenaje venoso del hígado a través de las suprahepáticas, se ha dividido al hígado en segmentos. Segmento 1 es el segmento más posterior, se llama el lóbulo caudado. El segmento 2 y 3 van a formar el sector lateral izquierdo. El segmento 4 es el sector, el paramediano izquierdo. El segmento 5 y 8 es el paramediano derecho, y el 6 y el 7 es el lateral derecho, ¿no? Este es un esquema que muestra la segmentación hepática. El segmento 1, que está más atrás, el más posterior, se le conoce también como el lóbulo caudado, ¿ok? O el lóbulo de Spiegel. El segmento 2, el segmento 3 yendo en sentido antihorario. Luego viene el segmento 4, que es el segmento más anterior, que se le conoce como el segmento o el lóbulo cuadrado, ¿no? Si el uno es caudado, el otro es cuadrado. Luego tenemos el segmento 5, el 6 y el 7, que se ven en la cara inferior, y el segmento 8, que se ve solamente en la cara superior. ¿Ok? Muy bien. La 53, ¿qué nos dice? La segmentación hepática equinal es quien
propuso, digamos, la división en segmentos del hígado, con utilidad clínica y quirúrgica. Tiene como fundamento anatómico lo siguiente, excepto la distribución intrahepática de la vena porta, la distribución de los conductos biliares, las venas suprahepáticas, la morfología y características externas del hígado, la distribución intrahepática de la arteria hepática. ¿Cuál será el excepto ahí? ¿La división de la vena porta sirve o no? Sí sirve, pues, ¿no es cierto? Principalmente es esa. La distribución de los conductos biliares. También, recuerden que las ramas de la vena porta viajan junto con las ramas de la arteria hepática y junto con un conducto biliar. Por eso se llama triada portal. Siempre van las tres juntas. Las venas suprahepáticas. También, pues, ¿no es cierto? Habíamos dicho. La morfología y características externas del hígado. Eso es falso, pues, ¿no es cierto? Anteriormente sí se usaba para dividir al hígado en lóbulos, la forma morfológica externa, digamos. Actualmente no. La distribución intrahepática de la arteria hepática, obvio, también, junto con la vena porta, pues, ¿no? Muy bien, la 54 tenemos una pregunta que nos da dos columnas. Dice, respecto a la anatomía hepatobiliar, correlacione. La columna de la izquierda nos da el segmento 1, la B es porta hepatis, la C la bolsa de Harman, la D el segmento 4 y la E el espacio de Morrison. Al lado derecho tenemos la vesícula biliar, el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, la maniobra de Pringle y la cara visceral del hígado. Muy bien, el segmento 1, ¿con qué vamos a correlacionar? Con el lóbulo caudado, pues, ¿no es cierto? Muy bien. El porta hepatis, ¿no? Acuérdense, el porta hepatis también es la triada portal o el pedículo hepático, ¿no? Se le conoce así. ¿Con qué correlacionaremos? Vamos a correlacionarlo con la maniobra de Pringle, pues, ¿no? La maniobra de Pringle, ¿en qué consiste? En la oclusión temporal de la triada portal, del pedículo hepático o el porta hepatis. La bolsa de Harman. ¿Qué cosa es la bolsa de Harman? La bolsa de Harman es una dilatación que hay en la vesícula biliar donde usualmente los cálculos se impactan. ¿Ok? O sea, la bolsa de Harman se encuentra en la vesícula biliar. El segmento 4 es el lóbulo cuadrado, pues, ¿no? Y el espacio de Morrison está en la cara visceral del hígado. Es un espacio virtual que se encuentra entre el hígado y los riñones. Usualmente este espacio no existe, es un espacio virtual. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo y hay un hemoperitoneo, esa zona es un bolsón donde se puede acumular sangre. Y si hay líquido en el espacio de Morrison, podría significar que hay sangre a ese nivel. En el caso de un traumatismo, si hay líquido en un paciente cirrótico, puede indicar que hay ascitis, por ejemplo. Entonces, ese espacio es un espacio virtual y ecográficamente sirve mucho. Entonces, la respuesta es la A, ¿no es cierto? A2, B4, C1, D3 y E5, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Muy bien, la 55 dice, la vía biliar accesoria está formada por el colédoco y el hepático derecho, el colédoco y el hepático izquierdo, el colédoco y el hepático común, el colédoco y el cístico, o la vesícula biliar y el cístico. ¿Qué habíamos dicho que era? La E, ¿no es cierto? La vesícula biliar y el cístico, ¿no? Esa es la vía biliar accesoria. Muy bien, la 56 nos dice, la maniobra de Pringle, que se usa en casos de hemorragia del parénquima hepático, consiste en la compresión de el tronco celíaco, la mesentérica inferior, el pedículo hepático, la arteria aorta o la vena porta. Es el pedículo hepático, ¿no es cierto? Máximo se puede hacer la compresión, la maniobra de Pringle por 30 minutos en hígado sano. ¿Ok? No más de eso, porque si no produce isquemia hepática y necrosis hepática. Esta es la maniobra de Pringle, pues, ¿no es cierto? Se puede hacer con una pinza, se puede hacer con los dedos, se puede hacer también con unos aditamentos especiales, tipo unas sondas. Consiste en pasar un dedo por detrás del pedículo hepático, usualmente el índice, y con el pulgar presionar sobre el índice, y así se comprime la triada portal, ¿no? Y se deja sin sangre temporalmente al hígado. Ahí se puede rafiar, se puede empaquetar, se puede hacer la coagulación, la ligadura de algún vaso que esté sangrando. Para eso sirve esta maniobra, ¿no? La maniobra de Pringle. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el estómago. ¿Ok? Hemos hablado del hígado, hemos hablado de la vía biliar, vamos a hablar de lo que es el estómago, ¿no? El estómago, como saben ustedes, tiene una forma de J,
arbitrariamente se ha dividido en zonas. Tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, tiene dos orificios, uno es el cardias que lo comunica con el esófago y uno el píloro que lo comunica con el duodeno. Este estómago se ha dividido en un fondo a través de un plano imaginario o una línea imaginaria que pasa por la escotadura del cardias. Todo lo que está por encima de ese plano horizontal se le llama el fondo gástrico. El cuerpo es la parte más vertical, hasta la zona donde cambia de dirección y se dirige hacia el píloro. A esa zona se le conoce como el antro pilórico. El estómago, lo que nos va a interesar ahora es la vascularización. El estómago está vascularizado, y eso han preguntado en los exámenes de residentado, mediante 3 pedículos. Un pedículo de la curvatura menor, un pedículo de la curvatura mayor y un pedículo del fondo gástrico. Estos 3 pedículos dependen de una rama de la arteria aorta, que es el tronco celíaco. Este tronco celíaco va a dar 3 ramas: la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que es esta que está apuntada en el puntero, la arteria esplénica, que se dirige hacia el vaso, y la arteria hepática, obviamente, que va hacia el hígado. Muy bien, vamos a seguir a la arteria hepática para que entendamos cómo es la circulación de estos pedículos vasculares. Tenemos a la arteria hepática. Esta arteria hepática se va a dividir en 2 ramas: la hepática propia, que se dirige al hígado, y la gastroduodenal, que se va hacia la parte inferior. De la gastroduodenal van a salir 2 ramas: la gastroepiploica derecha, esta que está paralela a la curvatura mayor, y las pancreático-duodenales, que se va hacia la parte inferior, hacia lo que es el páncreas y el duodeno. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es la circulación del estómago, conociendo la división de esta arteria hepática. El pedículo de la curvatura menor, ¿cómo se forma? Se forma por la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Sale del tronco celíaco, se dirige hacia la región cardial y de ahí cambia de dirección y hace una especie de curvatura o callado y se adosa a la curvatura menor. Viaja por la curvatura menor y se va a anastomosar con otra arteria, que es la gástrica derecha o la arteria pilórica, ¿no? Esta arteria pilórica nace de la arteria hepática justo antes o en el momento en que se divide en hepática propia y en gastroduodenal. ¿Ok? Entonces, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, anastomosada con la arteria pilórica o gástrica derecha, forma el pedículo de la curvatura menor del estómago. El otro pedículo, habíamos dicho, era el pedículo de la curvatura mayor. ¿Ok? El tronco celíaco da, habíamos dicho, 3 ramas: hepática, coronaria estomáquica y esplénica. La esplénica, como ven acá, viaja hacia el vaso. Antes de llegar al vaso, va a dar una rama que es la gastroepiploica izquierda. Se llama gastroepiploica porque está entre el estómago y el epiplón mayor. Esta desciende y se anastomosa con la gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal, ¿no? Que salía de la arteria hepática. Entonces, así se forma el pedículo de la curvatura mayor. Y finalmente, el tercer pedículo es el pedículo del fondo gástrico. La arteria esplénica, cuando ya está dando los vasos para ingresar al parénquima del vaso, al parénquima esplénico, va a dar unas ramas cortas que se van a ir al fondo del estómago, que pasan por un epiplón, que es el epiplón gastroesplénico. A ese pedículo se le conoce como el pedículo del fondo del estómago. ¿Ok? Entonces, los vasos cortos van a vascularizar el fondo del estómago. Cuando se hace, por ejemplo, una gastrectomía total, se tiene que ligar esos 3 pedículos. Si no,
el estómago o el muñón va a seguir sangrando, pues. Muy bien. Esta es una imagen que les muestra cómo viaja la arteria esplénica, cómo da los vasos cortos antes de ingresar hacia el vaso, cómo nace la arteria gastroepiploica, ¿no? En este caso izquierda, que se va a anastomosar a la gastroepiploica derecha, que es rama de esta, que es la gastroduodenal. Esta es otra imagen que les muestra, ¿no?, de manera transparente más o menos cómo son los pedículos arteriales. El pedículo de la curvatura menor, el pedículo de la curvatura mayor y el pedículo de los vasos cortos o el fondo del estómago. Muy bien, la 57 nos dice: el pedículo arterial de la curvatura mayor está formado por las arterias gastroepiploicas. La izquierda es rama de la arteria hepática, la arteria gastroduodenal, la arteria pilórica, la arteria esplénica o la arteria mesentérica superior. Habíamos dicho que era la arteria esplénica, ¿no es cierto? Si nos dijeran la derecha, ¿será rama de quién? De la gastroduodenal, pues, ¿no? De la gastroduodenal. Si fuera la derecha, sería la gastroduodenal. Muy bien. La 58 dice: las arterias que vascularizan el fondo del estómago toman el nombre de vasos cortos, gastroepiploicos, cardiales, esofágicos inferiores o pancreático-duodenales. Es los vasos cortos. No se olviden, los vasos cortos van a estar en el epiplon gastroesplénico. ¿Ok? El epiplon gastroesplénico. Muy bien. Bajando, vamos a tener a lo que es el intestino delgado y el marco cólico. El intestino delgado y el marco cólico están vascularizados por las arterias mesentéricas, superior e inferior. Como ven acá, la arteria mesentérica superior, que es esta, va a dar dos tipos de ramas. Ramas que se van hacia la derecha, que van a vascularizar el colon, ¿no?, y ramas hacia la izquierda que van a vascularizar las asas intestinales delgadas, formando arcos vasculares que se van a anastomosar entre sí, de primer, de segundo y de tercer orden, dependiendo de cuántos arcos tengan. Bien, ¿qué nos va a interesar de estas dos arterias, de la mesentérica superior y la mesentérica inferior? ¿Qué deben de recordar? La mesentérica superior vasculariza el intestino del ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. El marco cólico va a estar dividido mediante su vascularización en dos partes. El lado derecho, el colon derecho, está vascularizado por la mesentérica superior y el colon izquierdo, como se ve en el gráfico, por la mesentérica inferior. ¿Ok? Si se fijan, esta es la mesentérica superior, va a dar ramas ileales y yeyunales que van a vascularizar el intestino delgado. Finalmente, su última rama va a ser esta, que es la arteria ileocólica. Algunos autores le llaman ileo biseco apendículo cólica. ¿Por qué? Va a dar una ileal, la última ileal o ileal recurrente, va a dar dos secales, anterior y posterior, va a dar la apendicular y va a dar la cólica inferior. ¿Ok? Les podrían preguntar por ahí, la arteria apendicular, ¿rama de quién es? Desde la mesentérica superior, ¿no?, mediante la arteria ileocólica. Muy bien, luego vamos a tener una rama superior que es la arteria cólica derecha. Esta arteria cólica derecha va a dar dos ramas, una inferior y una superior, que se van a anastomosar con la arteria cólica media, que se va a dirigir hacia el colon transverso. Entonces, la arteria mesentérica superior va a irrigar o va a vascularizar, además del intestino delgado, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon y los 2/3 del transverso, o sea, todo el marco cólico derecho. La arteria mesentérica inferior va a dar primero la arteria cólica izquierda, que se va a dirigir hacia el ángulo esplénico. Luego va a dar un tronco, que es el tronco de las sigmoideas, que va a vascularizar a las arterias o al segmento del colon sigmoides. Y luego finalmente va a dar la arteria hemorroidal superior, que va a vascularizar el tercio superior del recto. ¿Ok?
¿Qué debemos recordar de esta vascularización? Dos cosas. Uno, hay una anastomosis entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Esa anastomosis se le llama el arco de Riolano. No se ve acá, pero va de la mesentérica superior mediante la arteria cólica media a la cólica izquierda, ¿no? Les podrían preguntar, la anastomosis entre las mesentéricas se llama el arco de Riolano. 1. 2. El marco cólico está vascularizado, si bien es cierto, por las cólicas, pero por un arco vascular, como ven acá. Fíjense la imagen, parte paralela al ciego. Este arco vascular es paralelo a todo el marco cólico, ¿no? Asciende hasta el ángulo hepático, pasa por el colon transverso, llega al ángulo esplénico, baja hacia el colon descendente, finalmente llega a las sigmoideas. A ese arco vascular se le llama el arco vascular marginal o la arteria marginal, ¿ok? Esa arteria es paralela al marco cólico. Y finalmente debemos de recordar que la zona menos vascularizada de todo el marco cólico es el ángulo esplénico. Por eso es que no se recomienda hacer, por ejemplo, anastomosis en esta zona del ángulo esplénico, porque hay mucha posibilidad de que haya dehiscencia o se abran esas suturas.